Los filisteos eran un pueblo que hacia el 1200 a.C. habían llegado a lo que es Canaán, A la tierra de Canaán. a la tierra de Canaán, desde el mar, y eran indoeuropeos. Pero decime, explicar un poco más porque no sé bien qué es un filisteo. No, es tal cual vos decís, en realidad son pueblos que llegan del mar, son los llamados pueblos del mar, que llegan y de alguna manera, estamos hablando, vos fíjate, estamos hablando atravesando siglos, aún milenios, y seguimos hablando de rutas comerciales, de puntos de encuentro. Son pueblos originarios del mar, sí, o originarios como los llamados pueblos del mar, pero que después se asientan en la región, y van a formar parte de este mestizaje de dominios continuos y permanentes que se va a dar en la región. Ahí uno tendría que encontrar el origen de lo que hoy se denomina la identidad nacional palestina, digamos, pero también hablar de que en ese momento ya eran palestinos es forzar las definiciones. Son procesos históricos de constitución de pueblos, y si uno busca un mapa y trata de identificar las ciudades, las regiones, las nominaciones, claramente la primera nominación de Palestina remite a los filisteos, ¿no? De esa zona es donde también era originario lo que va a ser el pueblo judío. Uno de esos pueblos desarrolla una religión en particular, que es la religión judía, que tiene claramente orígenes en la misma región, y que después, en tanto religión como las otras religiones, el cristianismo, el islam, se fue, digamos, esparciendo por el resto del mundo, por lo menos por el resto del mundo occidental, Europa, bueno, la región eslava y demás, ¿no? Porque yo creo que ahí hay yo creo que ya entrando por ahí en el conflicto en sí mismo actual que hay el conflicto israelí-palestino, uno de los mitos que ha logrado y con mucha fuerza imponer el sionismo es que los judíos son un pueblo que han sido dispersados, que han sido desterrados y que por tal tienen derecho a regresar a su patria ancestral. Y lo que no ven... Perdón, los árabes dicen, los palestinos dicen, ellos son descendientes de Abraham porque tuvo donde yo la Biblia, perdón, pues tuvo un hijo son descendientes de Ismael, que fue el hijo entre Abraham y los islámicos, sí, claro. Y Akba era la esclava. Sí, con una esclava, y bueno, por eso. Pero digo, más allá de entrar en esos relatos, insisto, que son relatos míticos, yendo específicamente a hablar en términos históricos con mayor pertinencia, y no tomar a esos textos como relatos históricos, porque de hecho no lo son. Lo que ocurre es que lo que ha logrado imponer el sionismo con una eficacia notable es que aquel pueblo que desarrolló el judaísmo, como estábamos diciendo recién hace un rato, entre el siglo VII y V antes de Cristo, que se empiezan a escribir esos textos sagrados y se define una religión específica y demás, en el seno de los pueblos que allí vivían, fueron finalmente desterrados por el Imperio Otomano y están regresando, entre comillas, 2000 años después, porque tenían derecho a su tierra ancestral, porque su divinidad les había dicho que así iba a ser. Cuando lo que no se ve o no se quiere ver o se oculta a sabiendas, y yo creo que se oculta a sabiendas, es que el judaísmo en tanto religión fue prosélita y ganó adeptos entre otros pueblos. O sea que los que hoy se definen como judíos tienen otros orígenes, y la religión judía, digamos, como un núcleo, si se quiere, aglutinante. Pero de ahí a decir que, por ejemplo, lo cito a Raúl porque recién estábamos hablando en el corte, la familia de Raúl haya sido originaria de la región actual de Palestina, hay un abismo, digamos. En todo caso su familia pudo haber tomado el credo, la liturgia, la religión digamos, surgida en esa región. Es tan absurdo como decir que un cristiano inglés, un cristiano de Nueva Zelanda, o un cristiano de Estados Unidos o argentino tienen algo más en común que la propia religión y cierta liturgia, y si se quiere algunos rasgos culturales, pero de ahí a decir que son todos originarios de la tierra donde surgió el cristianismo, hay un abismo. Nadie aceptaría eso. Sin embargo, el sionismo ha logrado eficazmente establecer de que todos los judíos del mundo son, digamos, de alguna manera los descendientes de aquel pueblo. Y aquel pueblo, lo más probable que haya ocurrido es que nunca se haya ido de allí, porque el Imperio Romano de ninguna manera desterró al pueblo judío como tal. En todo caso, lo que pudo haber sido es lo que llevó a sus intelectuales, a su clase dirigente, a los centros imperiales. Pero no hay ningún registro histórico y no hay ningún antecedente de que los romanos, no ya hacia los judíos,
sino hacia cualquier otro pueblo, lo haya desterrado masivamente y reubicado dentro del imperio, y no hay ningún registro, documento, fuente, ni judía, ni romana, ni de cualquier pueblo tercero, que evidencie que ese pueblo haya sido desterrado. Es más, si el destierro del pueblo judío fue masivo durante el destierro en Babilonia, ¿a quién reprimieron los romanos cuando reprimieron la rebelión que creo que fue en el año 70, 71 después de Cristo? Claro, no, hay una narrativa, digamos, que se ha logrado imponer. Y lo más perverso de todo esto, José Luis, es que probablemente, si uno, insisto, volviera sobre la historia, los propios palestinos, del seno de lo que hoy en día es el pueblo palestino, son la misma etnia, exactamente, son originarios. Son los originarios, y probablemente de ese mismo grupo que hoy en día definimos como grupo nacional haya surgido el propio pueblo judío, que después va a ser cristianizado y que después va a ser islamizado. Uno podría decir, ese es el pueblo originario de la región, de ahí surgió de ese pueblo que hoy en día definimos como palestino, con todo este proceso de mestizaje que estamos hablando por las dominaciones sucesivas, pero ahí estuviese el núcleo originario del cual surgió el judaísmo. Y estos pueblos que se judaizaron, que no son de la región, sino que son de otras regiones, y basta simplemente con hacer un ejercicio fisonómico, ¿no?, de si efectivamente son o no de la región, haciendo un recorrido, digamos, desde la costa occidental africana del Atlántico hasta la península arábiga. Evidentemente va a haber una clara diferencia entre lo que se define hoy en día como, digamos, un askenazi que está básicamente dominando en el Estado israelí, que son los que llevaron adelante el proyecto de lo que hoy se conoce como Estado israelí. No tiene absolutamente nada que ver en términos fisonómicos con nadie, tomando una región amplísima que vaya desde el Atlántico, del norafricano, hasta la península arábiga. No tienen absolutamente nada que ver, con un simple ejercicio casi fotográfico, lo podríamos decir. No son originarios de allí, son pueblos que se han judaizado y están regresando en nombre del judaísmo a una región de la cual surgió esa religión efectivamente, y probablemente estén hoy en día masacrando a los originarios entre los cuales surgió esa religión, ¿no? Podemos decir que el sionismo es una ideología que legitima el terrorismo de Estado impuesto por la élite que gobierna Israel desde el año 48. ¿Estarías de acuerdo con esa idea? Sí, lamentablemente el sionismo como ideología, como tantas otras ideologías, digamos, de exacerbación nacional, lamentablemente el sionismo, desde mi perspectiva, obviamente esto lo podemos debatir, yo estoy seguro que ustedes como compañeros muy probablemente estemos de acuerdo, habrá quienes no. Hay un punto de vista de que nadie que esté en su sano juicio puede sostener entre el enfrentamiento israelí-palestino, los palestinos son las víctimas y los israelíes son los victimarios, no un tanto judíos sino un tanto sionistas. Claro, eso es tal cual. Pero yo digo, lamentablemente, para todos aquellos que se referencien desde el lugar que lo hagan, desde el sentimiento, la emotividad, desde la cultura, desde las tradiciones de donde lo hagan, pero que se referencien con el judaísmo, lamentablemente digo, el sionismo fue lo peor que les pudo haber pasado. Porque si bien las poblaciones europeas judías estaban siendo perseguidas, habían otras posibilidades de resolver la cuestión judía que no pasaran por el proyecto sionista, por el proyecto exclusivista del sionismo y el proyecto, digamos, de constituir un Estado judío. Ellos, como efectivamente lo tuvieron, porque hubieron en el seno del judaísmo corrientes liberales que pretendían la emancipación en el marco de los pueblos y sociedades donde ellos vivían. Hubieron corrientes autonomistas que planteaban quedarse en sus lugares de origen, sobre todo en el este europeo, con un proyecto de autonomía cultural, nacional, religiosa. Y hubieron proyectos de emancipación en el seno de la emancipación de la humanidad en general, que son las corrientes marxistas revolucionarias. Lamentablemente ninguna de esas corrientes triunfó, en el seno de lo que se da en conocer como la comunidad judía, sobre todo en las de Europa del Este. Lamentablemente triunfó la idea del sionismo, que es una idea absolutamente xenófoba, exclusivista, y que se corresponde con la matriz de lo que se denomina antisemitismo, que eso también podríamos después desmitificarlo. Es una maniobra ideológica, eso, es decir, que criticar al Estado de Israel es una cuestión de antisemitismo. Sí. Ahí te quiero hacer un par de preguntas, no sobre esto último, sino sobre otras cuestiones. ¿El prototerrorismo de Estado sionista arranca con la Nakba? ¿Es así? Es anterior, también eso forma parte. Los primeros atentados terroristas arrancan durante el mandato británico.
el primer coche bomba, la primera carta bomba, la primera voladura de un oleoducto, asesinatos a funcionarios del propio mandato británico y de Naciones Unidas, son todas ejecuciones, digamos, del movimiento sionista a través de sus brazos armados, ¿no? De la Haganá, digamos, de las fuerzas de élite que constituyeron, de la autodefensa que ellos definían, que va a ser lo que terminan siendo hoy en día la fuerza de defensa, así la llaman, del Estado de Israel. Pero hay una cuestión, Raúl, que me parece importante. El sionismo como movimiento asume los valores del antisemitismo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el llamado antisemita, después en todo caso podemos hablar por qué planteo la cuestión del llamado, pero el que es antijudío, porque así debería llamarse, ¿qué le dice a alguien de confesión judía o que se referencia con el judaísmo? Vos no sos como yo, no formás parte de mi colectivo, vos sos diferente, vos sos inferior porque tenés tales atributos negativos, no podés vivir conmigo. ¿Y qué le contesta el judío sionista? ¿Qué le contesta el judío marxista? Yo voy a pelear hasta último momento porque nos vamos a emancipar y vos sos un opresor. Bueno, ¿qué le contesta un judío liberal? Le va a contestar, nosotros somos todos iguales, somos fraternos, libres. ¿Qué le va a contestar, digamos, un autonomista? Bueno, yo me voy a quedar en esta tierra, voy a tener mi autogobierno. ¿Qué le contesta un sionista a ese argumento? Efectivamente, yo no soy como vos, yo soy diferente, yo me tengo que ir de aquí y me voy a ir a colonizar una tierra extranjera, que pudo haber sido Uganda, que pudo haber sido Palestina o que pudo haber sido Argentina. Porque si uno lee el Estado judío, que es el texto de Herzl, en donde fundamenta lo que va a ser el proyecto del Estado sionista, del Estado judío, pudo haber sido Uganda en un momento, pudo haber sido Argentina en otro momento, pudo haber sido Palestina. El sionismo es, en términos de matriz, absolutamente, se concatena tranquilamente con los movimientos antijudíos. Es lo peor que le pudo haber pasado al judaísmo desde mi perspectiva. Obviamente que yo lo hablo desde una perspectiva pro-palestina, desde la cátedra, pero lamento que haya triunfado esta ideología y que se haya sionizado tanto la comunidad judía, porque yo tengo compañeros de la comunidad judía de izquierda y hay puntos en los cuales no me puedo poner de acuerdo porque han sido sionizados en su perspectiva ideológica, pese a que se definen como marxistas. Peor son mis amigos de la infancia, que no se definen como marxistas, pero viven en Israel. Mi propia hermana vive en Israel y estaba casada con un hombre que provenía del Partido Comunista y que se había olvidado de todo lo que había aprendido. Si vamos a hablar de que se quería crear un Estado sionista en la Argentina, no cuando escribió Herzl, que es el final del siglo XIX, pero avanzando el siglo XX ya tenía una base territorial. Los barrios de Once y Villa Crespo tenían una base territorial para un Estado judío, al punto que en la semana trágica del 19, unos chitos oligarcones cerraron el barrio de Once y le pegaban a todos los que tenían aspecto de judío y que querían volver a su casa. Otros momentos de sufrimiento masivo palestino. Podemos ubicar Sabra y Chátila. Sí, eso ya es en el año 82, en el marco de la invasión israelí al Líbano. Israel es un Estado que está en proceso expansivo permanente de su constitución y aún desde antes, digamos, en un determinado momento ocupan el sur del Líbano y lo que ocurre ahí es que la Nakba palestina, la catástrofe palestina, tiene entre sus manifestaciones los campamentos de refugiados. El pueblo palestino ha desbordado su territorio, hay millones de refugiados palestinos diseminados entre Jordania, Siria, Líbano, bueno, también en los países del Golfo. Algunos han llegado incluso hasta Chile, aunque la migración originaria a Chile es previa. Pero bueno, hay el Club Palestino. El Club Palestino, pero eso tiene que ver con la migración previa a la creación del Estado de Israel, aunque han llegado también con posterioridad a la creación, digamos, la implantación de Israel en tierra palestina. Pero claramente, bueno, los palestinos viven durante mucho tiempo y siguen viviendo en el Líbano, y en el marco de la guerra civil libanesa y en el marco de la invasión israelí al Líbano en el año 82, lo que hace Israel es, controlando el territorio, dar vía libre a las falanges cristianas aliadas que tenían en el Líbano para llevar adelante esas masacres horrorosas que son también, si vale el término, representadas por Alberto Cortés en su canción sobre Sabra y Chátila, ¿no? Pero claramente fue un crimen de lesa humanidad sobre población civil palestina que vive en campamentos refugiados
en el Líbano. Es uno de los momentos más críticos, entre tantos momentos críticos. Lamentablemente la catástrofe palestina es en presente continuo. Hay momentos de mayor pico, hay momentos de menor pico, hay momentos en donde avanzan y llevan adelante operaciones militares gigantescas sobre pueblos sitiados, como Gaza, que está sitiado por aire, mar y tierra, está bloqueado, no hay forma. Cisjordania últimamente no está recibiendo castigos masivos de aviación o de fuerzas militares, pero está continuamente, hay muertos en Cisjordania, continuamente, todos los días hay muertos en Cisjordania. Está siendo sitiado por el muro, 700 kilómetros que rodean Cisjordania, que todavía no ha acabado. Hay momentos más álgidos, más críticos, más horrorosos, pero lo que está viviendo el pueblo palestino es el horror continuo, digamos, del 48 a esta parte, y yo diría de antes, porque los palestinos lamentablemente vienen sufriendo aún desde el mandato británico, y uno podría situar el origen de la Nakba cuando se funda la primera colonia sionista en Palestina en el año 1881, ¿no? Hay autores palestinos que plantean que la Nakba es un presente continuo desde 1881 hasta el presente, con momentos obviamente mucho más duros, pero Sabra y Shatila es uno de esos episodios, entre los episodios horrorosos, uno de los más destacados. Fíjate que la influencia del sufrimiento palestino llega hasta nuestro país, no por migraciones, sino porque aquí se ha escrito una magnífica obra de teatro que habla del conflicto israelí-palestino. No sé si viste Tierra del Fuego vos, que realmente retrata magníficamente. Yo la vi 2 veces y me sigue conmoviendo lo que implica esa obra. Con respecto a Sabra y Shatila, creo que el jefe militar de la operación fue Ariel Sharon, sí. Y terminó en su última época, el que era el más duro de los duros, terminó siendo un semiblando con respecto a la terrible dureza que implica el Estado israelí, comandado en la última etapa de Sharon vivo y hasta la actualidad por Benjamín Netanyahu. Sí, pero igual, Raúl, yo en relación a eso, es cierto que a las biografías personales uno no puede seguir, y quienes fueron en su momento halcones por ahí le vienen palomas, por ejemplo es el caso de Rabin, pero yo creo que el proyecto sionista excede largamente a las personas y excede digamos, inclusive los partidos, porque uno puede decir, bueno, los laboristas fueron, ahora es el Likud, la derecha, pero el proceso es continuo, digamos, haya gobernado quien haya gobernado, porque esa pretensión de decir que los laboristas eran más... El laborismo gobernó durante los primeros 30 años del Estado de Israel, en donde se apropió, digamos, ese Estado del 78% de la Palestina histórica, en realidad del 100%, porque también ocuparon Gaza y Cisjordania, y eran laboristas. O sea, más allá de los partidos, más allá de las personalidades, hay un proyecto de colonización de Palestina que es continuo, es permanente, que desbordó la propia Palestina, como bien lo sabemos, porque dominaron incluso el Sinaí, dominan todavía las alturas del Golán, invadieron el sur del Líbano, es un estado expansionista en la región, es un estado un poco, cuando hablábamos, volviendo al momento histórico del genocidio armenio, es un estado creado, digamos, por el Imperio Británico en la región. Es un estado estratégico. Vos también hiciste referencia a Suez, es un estado que está también en ese control de ese canal, en esa región fundamental, en esa región euroasiático-africana, que fue concebido como proyecto colonial. El año que viene se va a cumplir el centenario de la Declaración Balfour. El sionismo tiene lo que, de mi perspectiva, denomina de manera absolutamente eufemística su declaración de la independencia, la declaración de independencia del Estado israelí. Eufemismo de mi perspectiva, porque el sionismo llega a la región con el mandato británico. Es imposible que vos te, digamos, liberes de quien fue tu protector. Pero bueno, sería un poco largo eso. En la declaración, llamada Declaración de Independencia, citan como argumento o como uno de los fundamentos de la creación de ese Estado, el 15 de mayo de 1948, la Declaración Balfour. ¿Qué es la Declaración Balfour? Es la manifestación de Su Majestad, del gobierno de Su Majestad británico, de que vería con agrado la constitución de un hogar nacional judío en Palestina y que se comprometía a los mayores esfuerzos. Si eso no es una declaración de colonialismo, ¿qué es? Porque ¿qué derecho tenían los británicos a decirle a la población europea judía de que veían con buen agrado que crear un hogar nacional en esa tierra?
en la cual los británicos no tenían absolutamente ningún derecho, la población de esa zona, de esa región no era consultada para nada, no tenían ninguna posibilidad en ese momento, ni siquiera dominaban la región, y el sionismo y el Estado de Israel pretende legitimarse por la Declaración Balfour. Creo que hay pocos proyectos colonialistas en donde quede tan claro un documento previo que establece justamente su carácter colonial, ¿no? Y eso es el Estado de Israel, es un Estado colonial que está colonizando todavía hoy en día Palestina, en tiempos en donde el colonialismo ya no es aceptado, ¿no? Porque digamos, ya desde la propia creación de Naciones Unidas no es aceptado legalmente. formalmente. Hoy en día Francia está invadiendo el norte de África hace un par de años, por no hablar de otras expresiones de colonialismo. Después del corte, pues estamos un poco decididos, después del corte vamos hasta el final del programa. Una consulta, ¿no? ¿Cuál es el problema, la justificación geoestratégica de la Gran Bretaña para formar un Estado de Israel ahí? ¿Cuál es el plan que ellos, pues ellos siempre generan un plan a largo plazo para cuando toman decisiones? Y vamos a un tema musical y volvemos. Y desde el final de este bloque, desde el principio del bloque siguiente, vamos hasta el final del programa.